Muchos seguidores tiene usted frente a esta sección de los viernes. Siempre me preguntan, ¿de qué va a hablar Chepe Rentería el próximo viernes? Pues es una sorpresa, pero mucha gente le gusta porque lo deja con reflexiones. Lo más importante es que lo deja uno pensando sobre ese actuar personal del día a día. Chepe, un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Chepe, hoy vamos a hablar porque usted me dice que tenemos varios pilares, ¿cierto? Y el pilar de hoy es autorregulación emocional. Yo creo que eso es un tema fundamental porque muchas veces la adrenalina, el corre-corre, todo lo que tenemos que hacer en el día, yo creo que no tenemos muchas veces ese espacio de respirar y decir, bueno, hay que calmarnos, vamos a autorregularnos frente a lo que viene en nuestra vida. Pues Chepe, bienvenido, y un tema yo creo que nos sirve los que vivimos intensamente los días desde muy temprano hasta muy tarde. Claro que sí. Ese es el segundo pilar de la inteligencia emocional. La semana pasada estuvimos hablando del autoconocimiento. Traímos un formato, Diana, no estás con nosotros. Traímos un formato que se llama La Ventana de Johari. Aquí te vamos haciendo el raconto corto. Y una hojita que dividimos en 4, y ahí las personas podrían saber en cada una de esas dimensiones dónde se ubicaban. En una zona pública, en una zona oculta, en una zona desconocida, o en una zona que podríamos decir como misteriosa, como esas cosas que saben los demás de mí que yo no sé de mí. Bueno, y que ese es un componente importantísimo para poder decir, ahora que me autoconozco, ahora que me autorreconozco, sé qué pienso y qué piensan los demás de mí, puedo empezar a autorregularme. Quiero poner sobre la mesa un componente fundamental, y es el saber popular. El saber popular nos dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Corazón que no siente. Pero es cierto. Pues, no, Chepe, sí. Sí, pero nos queda un poquito corto. O sea, cuando el saber popular nos dice ojos que no ven, corazón que no siente, lo que nos quiere decir es, situación que no analizamos, no le generamos a esa situación una emoción, así como suena. O sea que si no pensamos, si no analizamos, si no rumiamos una situación, no le vamos a generar a esa situación una emoción. Por eso es que estamos hablando de inteligencia emocional. Entonces, ¿cuál es la idea con respecto a la autorregulación? Esencialmente es que nosotros nos podamos gerenciar, que podamos intervenir de manera inteligente en eso que vamos a sentir. Esa es la clave de cómo es que nos vamos a gestionar emocionalmente, la autorregulación. Y hay un tema fundamental, y lo decía al principio, respirar. Muchas veces necesitamos tomarnos ese espacio en el día, es respirar, pensar, aclarar nuestra mente y autorregular. Por supuesto. Y otro tema importantísimo, ¿cuándo empezamos a gestionar las emociones? En la infancia, primera y segunda infancia. Por eso es tan importante que los adultos acompañemos a los niños cuando están enfrentando esas situaciones, cuando están explorando el mundo. Y les voy a explicar la razón. Miren, hay un ejercicio básico de los niños en primera infancia o en segunda, empezando la segunda, y es meter círculo en un círculo, un cuadrado en un cuadrado, un triángulo en un triángulo. Cuando los niños no son capaces de meter, por ejemplo, obviamente un cuadrado en un círculo, se frustran. Y lo que hay que revisar es cómo reacciona el niño. Hay niños que ante eso simplemente tiran todas las piezas, hacen una gran rabieta, pero no tienen una voz responsable que les explique, venga niño, ¿por qué se puso así? Ah, es que no puedo porque está frustrado. Es que no puedo hacer esto. Ven, trata de entender la lógica. Esto es un círculo, esto es un cuadrado, busca cuál, hay que acompañarnos. Y lo otro es que en esa etapa es cuando se crea, cuando se organiza el famoso locus de control, interno y externo. Entonces, si un niño, por ejemplo, miren que esto es súper importante, ahora les voy a explicar por qué la autorregulación es tan importante. Cuando un niño no encuentra su osito, su carrito entre todos los juguetes, se frustra, va a querer pensar que alguien está actuando en contra de lo que le escondió su oso. ¿Por qué estás tan frustrado? Es que no encuentro mi oso. Claro, evalúa, no encuentras tu oso porque ayer estuviste jugando con él, en este momento está regado, está diseminado entre todos tus juguetes, por eso no lo encuentras. ¿Qué hay que hacer? Organiza tus juguetes y en la caja del oso debe ir el oso. De esa manera el niño va a dejar de frustrarse y va a entender que es su responsabilidad el que el oso no aparezca y no los de otros, porque si no va a construir un locus de control externo y va a crecer pensando que todo lo malo que le pueda pasar se lo están generando los demás. Locus de control externo. La idea es que tenga un locus de control interno sano y que asuma sus responsabilidades. Entonces hasta ahí ponemos esos dos elementos sobre la mesa y ahora sí empezamos a hablar de autorregulación. Entre el estímulo externo y mi respuesta
yo debo instalar como un puesto de control. Hagan de cuenta que hay una frontera y que yo ahí voy a instalar mi puesto de control. Entre lo que me llega del exterior y lo que yo siento, yo tomo la decisión de definir qué siento. Esa es la clave del control emocional. Entre el estímulo y la respuesta, yo decido cómo actúo. Difícil, muchísimo, pero hay que irlo practicando pinito por pinito, pinito por pinito. Ejemplo, voy por la calle, alguien me empuja, estímulo. Antes de generar la respuesta, yo tengo que parar. Ahí es donde sale la respiración que claro, planteabas. Que la reacción va a ser muchas veces es agresiva, claro, es en que para al otro, es decir, ¿por qué me empujaste? ¿Sí? Si yo permito que me enganche la situación, ya va a ser demasiado tarde. Cuando yo ya reaccioné emocionalmente, ya va a ser muy difícil recuperar el autocontrol. Entonces recuerden, entre estímulo y respuesta, yo tomo la decisión, ahí empieza la regulación emocional. Tips para eso, sí, respire. Aunque les parezca muy particular, la respiración sigue siendo una de las claves para la regulación emocional. ¿Sucedió algo? Espere, pienso. ¿Qué me pasó? Miren que eso es intelectual. Es intelectual. Si a mí me dicen algo en la calle, si alguien me insulta, eso son palabras. Pero en el momento que yo empiezo a analizar lo que me están diciendo, empiezo a generar la emoción propia de ese análisis que acabo de hacer. Entonces, ¿qué sucede si me dejo llevar por esta emoción? ¿Por qué me pudo haber dicho eso esta persona? ¿Puede estar frustrada? ¿Qué le puede estar pasando? ¿Por qué decidió atacarme de esta manera? Y ahí tomo mi decisión. El saber popular, el famoso a un bagazo poco caso. El famoso de usted depende, usted verá si le da mayor trascendencia o no a esas cosas y eso me va a generar mayor bienestar en mi vida. ¿Hace parte de esa autorregulación y de la inteligencia emocional el silencio? Pero por supuesto. Si mientras pienso y quiero analizar lo que me pasó, prefiero no hablar luego de respirar, ¿es válido? Validísimo. Eckhart Tolle tiene un libro maravilloso que dice El silencio habla. Y en ese libro él plantea 3 escenarios, para mí son vitales. Él dice, cuando usted enfrente una situación de ese tipo, haga 3 cosas. Usted tiene 3 alternativas. Apártese de la situación, cámbiela o acéptela totalmente. Miren, se la voy a repetir. Apártese de la situación, cámbiela o acéptela totalmente. Esa es la clave del tema del silencio. Algo me pasó. Espere, pienso. Deme un espacio para pensar. Yo me lo tomo. Son 3 segundos de respiración y en ese momento tomo una decisión. A veces, hablar de una vez sobre la marcha en caliente, de acuerdo a lo que me acabó de suceder, hace que yo ya soy esclavo de lo que hice. Yo ya soy responsable de eso que estoy viviendo en este momento. De una manera coloquial, como decían las mamás, no hable con la cabeza caliente. No hable con la cabeza caliente. Chepe, lo invito a usted para que hagamos el siguiente informe de Isabela Castrillón, que se encuentra con Antioquia Presente, 40 años, una fundación, una labor fundamental, especialmente para esas personas que han resultado afectadas en emergencias. Isa, adelante con toda su información. Oscar, Diana y televidentes, muy buenos días. Yo los saludo desde aquí del canal Telemedellín, desde el Parque Gabo. Y es que hoy me encuentro con Nicolás Ordóñez, el presidente de Antioquia Presente, porque esta corporación está cumpliendo 40 años. Nicolás, bienvenido a Noticias Telemedellín de la mañana y cuéntanos un poquito sobre este aniversario de Antioquia Presente. Claro que sí, es un gusto estar acá con todos los televidentes. Estamos felices, estamos celebrando 40 años de acompañar a las comunidades de todo Colombia. ¿Cuándo las acompañamos? Cuando ocurre un desastre. Nacimos acompañando el desastre de Cajibío, de Popayán, hace 40 años, en el 83, una cantidad de personas muertas, viviendas destruidas, toda la infraestructura sufrió. Llegamos de manera solidaria, con recursos de los antioqueños, a hacer un proceso de restablecimiento de condiciones de vida en temas sociales, económicos, ambientales, y ese fue el inicio. Después llegó Armero, el eje cafetero, Providencia, Dabeiba, Mocoa. Hemos sido partícipes de todas las reconstrucciones de Colombia y lo seguiremos haciendo en el futuro. Ustedes funcionan a nivel nacional, no solo en el departamento. ¿Cómo lo hacen? ¿Con cuántos colaboradores? ¿El tema de presupuestos? Claro, en este momento somos 90 personas trabajando en diferentes proyectos por todo el país. Recibimos aportes de donaciones, la solidaridad de los antioqueños es súper importante, de las antioqueñas, de las empresas, de las organizaciones que se vinculan y creen Antioquia Presente. También acompañamos a empresas y gobiernos que requieren acompañamiento a comunidades. Por ejemplo, hoy estamos acompañando a EPM, una gran empresa, una super aliada de la corporación durante toda esta historia en el acompañamiento a las comunidades aguas abajo de Hidroituango.
así nos financiamos, esa es la historia y queremos seguir construyendo alianzas estratégicas para el desarrollo de Medellín, Antioquia y Colombia. Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí en Telemedellín y contarnos un poquito de cómo funciona Antioquia Presente, que yo sé que muchos ciudadanos conocen y si uno les menciona Antioquia Presente lo recuerdan, pero tal vez no saben muy bien cómo funciona. Claro que sí, yo creo que es fundamental la palabra confianza. La confianza que sienten los antioqueños y las antioqueñas en nosotros es fundamental. Sin eso no habría sido posible existir durante todo este tiempo. Nicolás, muchísimas gracias. Diana, Oscar, continúen ustedes con mucha más información en Noticias Telemedellín. Chepe, nos queda un minutico, pero hay que decir, la autorregulación en esta época es fundamental porque cada vez vamos viendo hechos de intolerancia. Ayer mostrábamos un hecho de intolerancia en vía pública entre dos motociclistas. Todos los días vemos más agresiones en la calle, todos los días vemos más agresiones en la casa. Fundamental lo que usted está diciendo para empezar a controlar todos estos hechos. Claro que sí. Y si tengo tiempo de recapacitar después de que ya me sucedió, ¿por qué no lo hago antes de? Si no prevengo, ahí es donde voy a ser presa de las situaciones y de las consecuencias. Entonces hay varios tips para autorregularnos. El primero sigue siendo la respiración. Tómese esos 5 minuticos, respire, esos 5 segunditos, respire y piénselo. 1, 2, duerma bien. Las personas que no duermen bien son proclives al tema del estrés. Desde sus 8 horas, no puedo, bueno, desde 7, las que pueda, pero trate de dormir bien, robes esas horitas, hágalo porque se va a sentir mucho mejor. El ejercicio diario, el ejercicio físico, al menos 3 veces a la semana, no tiene que ser un tiempo muy prolongado, pero haga ejercicio porque eso le genera endorfinas y de esa manera se va a sentir muchísimo mejor. Lleve un diario, importantísimo, escriba lo que está sintiendo, desde ahí puede estarse no solamente autoconociendo mucho más, sino que puede llevar una bitácora de esto es recurrente, esto sigue sucediendo en mi vida, ¿qué puedo hacer al respecto? Yo creo que con esos tips importantes podemos ayudarnos con el tema de la autorregulación emocional. Segundo pilar de la inteligencia emocional. La próxima semana, si ustedes quieren, miramos el tercero. Claro, hay que seguirlo, claro. ¿Qué sería cuál? Bueno, entonces después de que tenemos. Sobre el título. Porque tenemos así, tenemos autoconocimiento, autorregulación, sigue el entusiasmo, luego la empatía y luego las relaciones interpersonales. Hay que terminar los 5, Chepe. Entonces hablaríamos del entusiasmo la semana entrante, que es importantísimo también. Ese me gusta mucho. Ese me gusta. Perfecto. Señor Chepe, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Redes sociales, Chepe Coach. Redes sociales, @ChepeCoach. Para que lo sigan, para que vean todos estos tips importantes que nos sirven en nuestro día a día.